Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de las preguntas y objeciones. ¿Qué tipos de preguntas hay en el interrogatorio y contrainterrogatorio? ¿Y qué tipos de objeciones a preguntas? A continuación, mi trabajo. Tipos de pregunta en el interrogatorio. Tenemos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas. Declara abiertamente sobre lo que se le pregunta. Puede ser como qué, cómo, cuándo y dónde. Y las preguntas cerradas focalizan la respuesta del testigo, tales como ¿qué marca de auto es? Contrainterrogatorio. Tenemos las preguntas sugestivas y las preguntas cerradas. Las preguntas sugestivas se utiliza para desafiar la credibilidad del testimonio. Como por ejemplo, ¿no es cierto que usted tiene motivos para mentir en este caso? Pregunta compuesta. La pregunta compuesta versa sobre varios temas, haciendo que tenga confusión el testigo. A continuación les voy a dar un ejemplo. ¿Usted estaba en el lugar del incidente y vio huir al acusado? Pregunta ambigua. Es imprecisa, abstracta. El testigo no cuenta con los suficientes detalles. Hace generar duda al testigo, tales como las preguntas ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pregunta confusa u oscura. Puede generar información equivocada, como por ejemplo, ¿es posible la posibilidad de considerar las consideraciones del siguiente artículo? Pregunta capciosa, tal cual como dice la palabra capciosa. Induce el error al testigo de forma deliberada. ¿No le parece que la versión de los hechos es convenientemente para usted? Pregunta capciosa, tal cual dice la palabra capciosa. Trata de inducir el error al testigo de forma deliberada, como por ejemplo, ¿no le parece que la versión de los hechos es convenientemente conveniente para usted? Pregunta sugestiva. Incorpora la respuesta en la formulación de la pregunta. Afecta la naturalidad del testimonio, como por ejemplo, ¿no cree que sería justo aceptar la propuesta que beneficiaría a ambas partes? Pregunta repetitiva. Es aquella que se formula más de una vez por el testimonio, como por ejemplo, ¿podría repetir lo que acaba de decir? Pregunta ofensiva o discriminatoria. Ofende al testigo, como por ejemplo, a pesar de ser venezolano, ¿nos podría indicar qué pasó con el canon de arrendamiento? Impertinente. No guarda relación con el caso, como por ejemplo, ¿cuál es tu orientación sexual y cómo afecta en tu trabajo? Pregunta de opinión. Busca la valoración subjetiva y la perspectiva de alguien acerca de un tema legal, como por ejemplo, ¿qué opinas sobre la culpabilidad del acusado en este caso? Aspectos técnicos o científicos. Para su contestación requiere de conocimientos técnicos y el testigo no lo posee, como por ejemplo, ¿cómo se siente una persona con depresión? Pregunta especulativa o hipotética. Se crea un escenario que nunca ocurrió, como por ejemplo, ¿qué cree que hubiera pasado si el acusado no hubiera estado presente en la escena del crimen? Jurídico. ¿Usted cree que el acusado incumplió las cláusulas del contrato? Tentativa. Busca respaldar la teoría del caso. Temas no tratados anteriormente. Aquí se aborda los temas que no fueron tratados por el testigo en el interrogatorio. Desborda los límites de la solicitud de la prueba testimonial. Esto lo hacen fuera de la esfera o límites de los casos. Constitucional. No contrarpíen las garantías constitucionales. Por secreto profesional. Coaccionar ilegítimamente al testigo. Presiona al testigo llegando a la intimidación y a la vez habla sobre el lenguaje corporal agresivo.